Ok, buenas noches con todos, estimados estudiantes. Vamos a, vamos a dar unos pocos minutos más, 2 minutos más, que se conecten sus compañeros para iniciar. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor Sebastián Lain la saluda. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ok, no sé si alguien me puede indicar cuántos compañeros son en este curso para más o menos tener una idea si estamos completos o todavía nos falta. Profesor, yo creo que son 19. Ah, ya estamos en teoría como unos 13. Listo, bueno, hasta que se conecten los demás compañeros y solamente quiero indicarles algo. Mi cámara no es que no la tenga prendida, ni no lo tomen como falta de respeto tampoco. Ya les voy a explicar el por qué. Yo utilizo este programa para la grabación del video. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí en este programa está la cámara, ¿no? Y crea conflicto con el Google Meet, por eso es que no permite tener la cámara en los dos programas. Entonces, la cámara la tengo prendida y ustedes lo van a ver en los videos grabados de las clases. Y entonces vayan a pensar equivocadamente que no tengo conectada la cámara. ¿Ya? Aprovechando que estoy en esta pantalla, les indico el ambiente general que van a tener los videos grabados. Bueno, esta es la pantalla principal. Están los logos del instituto, está la pantalla completa de la computadora mía, está la cámara, por acá está una pizarra que la utilizaremos cuando necesitemos hacer algún esquema, ejercicio o alguna cosa. Este es el ambiente completo de la grabación que tendríamos. Aparte de esa pantalla, bueno, ya entraríamos acá con mayor detalle a lo que es la clase, la cámara, y también se indica la asignatura correspondiente para que no haya ninguna equivocación en el video que ustedes estén viendo de la clase. ¿Sí? Estamos en la carrera de automatización e instrumentación, segundo nivel, la asignatura de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. ¿Ya? Adicional, para que sea visualmente mejor, tenemos el otro ambiente de la pizarra, como les indicaba, cuando necesitemos hacer algún trabajo ahí. Y el escritorio, si es que ustedes quieren hacer alguna presentación, entonces la pantalla estaría completa con la pantalla de la computadora mía. Ese es el ambiente de grabación, ¿sí? Los escenarios que tendríamos para la grabación de las clases. Entonces, no vayan a equivocarse de que tengo la pantalla, la cámara apagada.
¿sí? Yo siempre la tengo prendida. Listo. En el caso de ustedes, lo recomendable es que tengan la pantalla prendida, ¿sí? Salvo el hecho de que por problemas del internet, ¿sí? Tengan que apagarlo. Yo sé que la cámara consume también recursos y le hace un poco más lento en la comunicación del internet. Entonces, si tuvieran ese tipo de inconvenientes, bueno, se justificaría que tengan la cámara apagada. Pero si es que no, por favor, mantenerlas prendidas y para poder verles y para poder tratar de yo también realimentarme de si el tema se está entendiendo o no. Pese a que también yo suelo hacer preguntas, ¿no? Yo pregunto constantemente para saber si están en la clase, si están atendiendo o no. La participación es muy importante eh, en mis clases. De hecho, ya vamos a ver el programa de estudio de la asignatura para que vean que incluso tiene un puntaje. ¿Ya? Listo. Estamos, me parece que como 16 y estamos casi completos, entonces podríamos iniciar. No sé si tienen alguna pregunta o duda hasta el momento. Cuando quieran hacer alguna pregunta, por favor me la hacen nomás en el momento que se necesite. Y me cortan nomás, me hacen la pregunta y podemos solventarla en ese mismo momento. Listo, empezamos con el aula virtual. En el aula virtual, como ustedes habrán visto, y están los primeros avisos, ¿no? Respecto al grupo de WhatsApp, le agradezco al representante del curso, el grupo ya está creado. El grupo está creado. Espero que estén todos ingresados. Sí, este grupo lo creó y lo administrará el representante del curso. Notas importantes, ¿no? A través de este grupo se realizarán consultas y o aclaraciones respecto a la ejecución del curso y se limitará exclusivamente a la parte académica. Por favor, no enviar cadenas, memes, todas esas cosas, ¿no? Todo lo que es exclusivamente concerniente a la parte académica. ¿Sí? Aclaraciones, de pronto alguna tarea, no se entendió bien, de pronto alguna consulta de clases, de pronto, y es que hay algún inconveniente y no se puede tener la clase, yo les estaré avisando por este medio y por el grupo de WhatsApp que por X o Y motivo no se puede realizar la clase en línea y quedará alguna actividad en el aula virtual para que la puedan realizar. Todos esos mensajes se los estará indicando a través del grupo de WhatsApp. Algo muy importante también, por favor, enviar mensajes en el horario de lunes a viernes de 14 a 22 horas. ¿Sí? Tanto ustedes como los docentes, aparte de lo que es el trabajo en el instituto, se tienen otras actividades más. ¿Sí? Acuérdense, el trabajo es como en cualquier parte, ¿no? Ustedes han visto, pueden ver trabajos en otras empresas públicas y privadas que cumple un horario, luego de ese horario ya corresponde el tiempo personal. De pronto hay quienes tienen otras actividades, como en mi caso yo tengo otra actividad, yo tengo una empresa la cual la gerencio, entonces tengo otras actividades, un sinnúmero de actividades aparte de lo que le corresponde al instituto. ¿Sí? Por esa razón, por favor, limitémonos solamente al horario de lunes a viernes de 14 a 22. Adicional a esto, si usted envía un mensaje y no es respondido inmediatamente, es porque de pronto esté dando clases. Y yo cuando estoy dando clases dejo a un lado el teléfono, no suelo utilizar ni revisar el teléfono durante la clase, más que para el cambio de hora, que toca marcar el cambio de hora. No utilizo para nada más el teléfono, entonces
se esperarán a cuando se tenga un tiempo dedicado a otras actividades de docencia para poderles responder. ¿Sí? Entonces, por si acaso no encuentren una respuesta inmediata, es porque se está haciendo o se está llevando otras actividades dentro del mismo instituto. ¿Ya? Mensajes fuera del horario no serán respondidos, eso ya habíamos hablado. Y por favor, no trate de enviar mensajes privados. ¿Sí? Todos los mensajes hagámosla a través del grupo, porque la misma inquietud que usted tiene, de pronto tiene otro compañero, y es preferible dar una explicación general a estar dando explicaciones de uno en uno. ¿Sí? Entonces, cualquier mensaje o duda que se tenga a través del grupo de WhatsApp de la asignatura. Ahí tienen mi número telefónico. Las clases en línea. ¿Sí? Las clases en línea. Todas las clases se realizan en línea según el horario. Por si acaso, en periodos anteriores preguntaban si va a haber clase en línea o no. Todas las clases son en líneas. Si es que el link es uno por cada día, no, es un único link y es el que aparece aquí. Todos los días que tengamos clase, obviamente dentro del horario, nos conectaremos a través de este mismo link, ¿sí? Y tendremos la clase. Y algo importante, todas las clases serán grabadas y subidas al aula virtual. ¿Sí? Eso obviamente no es inmediato. De pronto será al día siguiente que ustedes ya pueden ver la grabación, porque se demora bastante, ¿no? En subir el video al YouTube, casi se demora el mismo tiempo de duración del video. O sea que si tenemos una clase de 2 horas, son 2 horas que también se demora en subir el video al YouTube. Entonces, inmediatamente no será subido, pero sí ya para el siguiente día ya ustedes podrán ver las clases en el aula virtual. Si es que no pudieron asistir en una u otra ocasión, ¿sí? Pueden ponerse al día. Si es que algo no quedó claro o se olvidaron, igual pueden regresar y mirar el video y zafarse de cualquier duda o cualquier inquietud. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Lineamientos generales a ser llevados tanto en el grupo de WhatsApp como las clases en línea. ¿No? Ok, continuemos entonces. Ustedes saben que al inicio de cada periodo tenemos que realizar la socialización del programa de estudios de la asignatura. Entonces, en este caso, aparte de los lineamientos generales que se están dando para llevar el curso, vamos a hacer la socialización del PEA respectivo. ¿Sí? Como ustedes saben, estamos en la modalidad virtual y así se llevará todo este periodo. Mayo-octubre del 2021 es la asignatura de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos del segundo nivel de la carrera de automatización e instrumentación. Como descripción de la asignatura y de manera general que aborda la parte eléctrica y electrónica, los equipos, en cuanto a la electricidad en general, que es un elemento de uso diario, saber mantenerla y tener cuidado en su manejo no es fácil. El mantenimiento es parte esencial en cualquier industria. El mantener en óptimas condiciones de operación todos los sistemas y equipos es parte importante para el buen funcionamiento y desarrollo de las diversas actividades de una industria. Con esta asignatura, el estudiante recibirá conocimientos sobre el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos y se asegurará de que estén bien para poder solucionar problemas tanto a empresas como a particulares. En esta parte quiero hacer un paréntesis y hablar de manera general
en cuanto a su ámbito profesional. ¿Sí? Dentro de su ámbito profesional, cuando terminen ya el estudio, ustedes tendrán dos opciones. ¿Sí? Una opción o un camino será el buscar trabajo en las empresas, tanto públicas como privadas, en las empresas industriales de aquí de la localidad, de aquí de Esmeraldas, aprovechando la gran infraestructura que tiene la provincia, ¿no? Ustedes gozan de contar con la industria más grande de todo el país, la industria más grande, pese a todo lo que puedan decir, es y seguirá siendo la refinería, es la que más réditos económicos da al presupuesto del Estado. Entonces es el complejo industrial más grande del país. En ningún otro lado van a encontrar lo mismo. Ni las grandes ciudades, ¿no? Ni Quito, ni Guayaquil, ni Cuenca gozan con la industria que ustedes tienen aquí. Entonces ustedes tienen la opción de, como se dice vulgarmente, meter carpeta para buscar empleo en estas empresas, en cuyo caso la primera parada, por decirlo de alguna manera, será el área de mantenimiento. Ustedes, más que seguro que si ingresan a trabajar en las empresas de aquí, empezarán en el área de mantenimiento, obviamente enfocado en sus áreas de especialidad, ¿no? En el caso de ustedes, de pronto irán a la parte de instrumentación y control, que hay bastante, tanto en termoesmeraldas, en refinería, poliducto, oleoducto, CP, en todas esas empresas, siempre van a encontrar la parte de mantenimiento y la parte de mantenimiento enfocado a la parte de instrumentación y control. ¿Ya? Ese es un camino. El otro camino es que usted tenga el conocimiento y la competencia suficiente para brindar un servicio a estas empresas. En otras palabras, usted puede formarse su propio emprendimiento, su propia empresa y brindar servicios profesionales a estas empresas. ¿Ya? Acuérdense que las empresas grandes que acabamos de mencionar no es que tengan empleados para todos los sistemas que tienen incorporados, ¿sí? Por administración de personal, el único personal que tiene contratado de planta las empresas son las que están directamente relacionadas con el giro específico del negocio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que Petroecuador tendrá contratado de planta personal para todas las actividades que tienen que ver con el petróleo, la producción, distribución, refinación, comercialización. Pero claro que en las empresas también existen equipos de aires acondicionados. Claro que en las empresas también existen sistemas de cómputos. Claro que en las empresas también existe un parque automotor, una flota de vehículos. Pero todos esos sistemas no forman parte del giro específico del negocio. Entonces, ¿qué significa? Que los servicios, por ejemplo, mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento vehicular, mantenimiento de computadores, esas empresas tienen que subcontratar. Y ahí es donde aparecen ustedes con sus emprendimientos, a brindar los servicios que estas empresas necesiten. ¿Sí? Entonces esos dos caminos tienen el ámbito profesional. Dependiendo de las posibilidades, usted puede solicitar trabajo, ser empleado y pasar a la parte de mantenimiento, más que seguro. Por eso es importante esta asignatura, ¿no? La parte de mantenimiento. Creo que en todas las carreras técnicas tradicionales del instituto, esta materia debe ser la principal, la más importante, porque es la carta de presentación, ¿sí?, para sus actividades en cualquier tipo de empresas en las que ustedes quieran trabajar. ¿Ya?
Yo sé que de pronto en la malla curricular ustedes están viendo aquí en el segundo nivel, de pronto les falta más conocimiento de especializado de la carrera para que tengan una mejor comprensión, ¿sí? Pero de todas maneras les trataré de dar lineamientos generales en esta asignatura para que puedan aprovecharlo más adelante, ¿sí? En otras palabras, yo pusiera esta asignatura en el último nivel, cuando ya ustedes tengan mayor conocimiento sobre instrumentación, mayor conocimiento sobre calibraciones, mayor conocimiento sobre automatizaciones, ¿sí? Cuando tengan todo ese conocimiento, ahí les vendría de película complementarle con la parte de mantenimiento, porque todo lo que les acabo de mencionar, ¿sí?, está estrechamente ligado al mantenimiento. Toda una planta industrial automatizada, ¿sí?, su funcionamiento dependerá del correcto mantenimiento que se le dé a los sistemas y a los equipos, ¿sí? Entonces, yo le vería de esa manera, ¿no? Esta materia debería ser una de las finales, ¿sí?, porque es la carta de presentación, vuelvo y repito, de ustedes ante cualquier empresa. Pero en todo caso, con el conocimiento que tienen, vamos a tratar de tener ciertos aspectos claros y que puedan, de todas maneras, tener claro los conceptos, actividades y procedimientos que se manejan dentro del ámbito del mantenimiento. Los objetivos de la asignatura, como está estructurado en la malla curricular, serían los siguientes: recordar la terminología, los conceptos básicos y las hipótesis consideradas en la teoría del mantenimiento y aplicar criterios para una correcta gestión de los recursos asignados, con este fin, en una instalación industrial. ¿Sí? Tomar conciencia de la importancia que tiene en la industria realizar un mantenimiento eficaz y eficiente, y reparar averías en equipos eléctricos y electrónicos de instrumentación empleando instrumentos de medida para el diagnóstico. Es muy importante, trataremos de abordarlo dentro de las posibilidades que tenemos a través de esta modalidad virtual, ¿sí? Dentro de los resultados de aprendizaje de la asignatura, tenemos el detectar averías de componentes pasivos y activos en equipos eléctricos y electrónicos, utilizar técnicas de soldadura y de soldadura electrónica para el montaje y extracción de componentes electrónicos en sus diferentes encapsulados comerciales. Utiliza procedimientos de mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo sobre equipamiento electrónico. Toma precauciones en la reparación de aparatos eléctricos que presentan voltajes peligrosos de red o en tubos de rayos catódicos, etc. Diagnostica averías empleando el osciloscopio como herramienta de diagnóstico. Conoce y aplica los sistemas de gestión de mantenimiento existente. Estos serían los resultados que se pretenden obtener con esta asignatura. Para obtener esos resultados, se ha esquematizado los siguientes contenidos, ¿sí? En una primera unidad se abordará lo que es la detección de anomalías en componentes pasivos, ¿sí? Resistencias, condensadores, inductores. Entiendo que ustedes ya tienen el conocimiento de estos elementos, ¿no es cierto? Ya saben qué es una resistencia, qué es un condensador, qué es un inductor. Entonces vamos a abordar
la parte de detección de anomalías. Eso es lo importante. De pronto, no solamente dejarle en papel la resistencia con un valor en ohmios, la capacitancia como un valor en faradios, la inductancia como un valor en hendrios, ¿sí? Sino saber entender qué realmente hacen estos elementos. Porque cuando ya le entendemos lo que hacen, cómo funcionan, ya podemos tener una idea de cómo poder diagnosticar algún fallo en estos elementos. Si no sabemos cómo funciona, muy difícilmente podremos hacer una detección de anomalías cuando presenten algún fallo este tipo de elementos. ¿Sí? En otra unidad se abordará, en cambio, la parte de la detección de anomalías en componentes activos, principalmente los diodos y los transistores. Al igual que en los elementos anteriores, yo sé que tienen conocimiento del diodo, conocimiento de los transistores, pero acá se abordará un poco más la manera de funcionamiento de estos elementos, ¿sí? Y de igual manera, una vez entendido cómo funcionan, podemos más fácilmente determinar o detectar alguna anomalía en estos elementos. Como unidad 3 tenemos también algo muy importante dentro del mantenimiento, que es la búsqueda de componentes equivalentes para la sustitución. ¿Sí? Cuando hablamos de componentes equivalentes, significa que no encontramos el elemento igual. ¿Sí? Por ejemplo, el transistor 2N428, no encontramos ese elemento, pero vemos las características, ¿sí? Y vemos que hay un elemento de reemplazo que ya no es el mismo número, 2N248, no sé cómo les dije, ahora es el IE241, es otra codificación, es otro elemento, pero que tiene características similares y podemos utilizarle como reemplazo, ¿sí? Eso es bastante común porque muy difícilmente, al menos de equipos específicos, muy difícilmente podremos encontrar el repuesto original y nosotros tenemos que dar prioridad a la producción. Ya hemos de ver eso dentro de los conceptos de mantenimiento, ¿no? Usted no puede darse el lujo de que se presentó avería un equipo. No, esperemos nomás a que en la bodega hagan la compra y traigan los equipos originales. Esperemos nomás. No se puede dar el lujo de esperar nomás. No puede detenerse la producción. Usted tiene que dar soluciones inmediatas, ¿sí? Hay la acción inmediata y la acción correctiva. La acción inmediata puede ser que usted utilice un elemento de reemplazo, pero ya puso a trabajar nuevamente al equipo, ¿sí? Pero no se queda ahí. Esa fue la acción inmediata. La acción correctiva, sí, obviamente va a ser la compra del repuesto original, de la parte original, y esperar que venga para hacer el cambio y terminar completamente el trabajo. Pero usted no puede darse el lujo de ir por la segunda opción de entrada. Decir, no, yo le arreglo siempre y cuando me traigan el elemento original. No, no puede darse ese lujo, ¿sí? Al menos en la industria, donde no se puede por ningún motivo detener la operación, no puede darse ese lujo. Es más, ni les dirá mencionar, ¿no?, a los jefes, si es que usted está en esa situación, decirle, vea, se dañó este equipo, pero para reparar necesito esto y esta parte, y necesito que sea la parte original. Mientras tanto no le puedo reparar. Si usted le dice eso, vea, más que seguro que no va a durar mucho tiempo en el trabajo y lo van a despedir. Lo que quieren es solución inmediata para que la producción siga dándose, ¿sí? Entonces es importante esta parte de búsqueda de equivalentes. En otra
unidad abordaremos la parte de lo que es limpieza de equipos, sí, de las partes de equipos. Aquí se ha puesto de manera de ejemplo los electrodos, potenciómetros, pero sí en general, ¿no? Limpieza de equipos en general. La importancia que tiene la limpieza de ciertas partes electrónicas en el funcionamiento. Acompañado de esta unidad está la de los productos de limpieza, ¿sí? Para tarjetas electrónicas, productos de limpieza en aerosol que existen. Ya vamos a abordar ese tema, de pronto sea algún motivo de consulta para ustedes, de ver qué tipos de productos de limpieza hay, dónde lo pueden conseguir. Y eso es importante que ustedes sepan. Como unidad 6 tenemos o hablaremos o abordaremos la parte de la reparación de fuentes de alimentación. ¿Por qué se toma como ejemplo las fuentes de alimentación? Sobre todo la fuente de alimentación en corriente continua, corriente directa. Porque todo equipo electrónico funciona con un voltaje continuo, con un voltaje DC, ¿sí? Sin embargo, nuestra distribución de energía es en alterna. Lo que nosotros tenemos en los tomacorrientes es un voltaje alterno. Entonces, tenemos una distribución de voltaje alterno. Ya sabemos que todos los equipos electrónicos no funcionan con ese voltaje alterno, sino que funcionan con un voltaje continuo. Entonces, ya sabemos de antemano que siempre va a existir una fuente de alimentación. Ustedes pueden ver la laptop, los que tengan laptop, van a ver que tienen que conectarle la fuente, que no es más que un adaptador, un convertidor del voltaje de los 110 voltios, 60 hercios que tenemos en la pared, al voltaje correspondiente de la computadora. De pronto sea 12 voltios, 13 voltios, 18 voltios en DC. Nuestro celular funciona con voltaje DC. La computadora de escritorio también funciona con voltaje DC. Si ustedes desarman una computadora de escritorio, lo primero que van a encontrar es una fuente, un case metálico más o menos voluminoso, que lo que hace es pasar los 110 voltios a 5 voltios, 12 voltios, que son los voltajes que normalmente se utiliza en un computador. Y así cualquier tipo de equipo electrónico. Todo el mundo electrónico funciona con DC. Ningún equipo electrónico funciona con AC de manera directa. ¿Sí? Entonces, por eso se coge como ejemplo la reparación de este tipo de fuentes. Cuando ya se habla de reparación, ¿sí? Se habla de procedimientos o de métodos que nosotros debemos seguir en función de entender, ¿sí? Las etapas en las que está compuesto el dicho aparato, ¿sí? La fuente, ahí lo haremos un desglose, ¿no? Una fuente de alimentación. Tenemos primero una etapa de rectificación, que transformamos el voltaje alterno en voltaje netamente positivo. La etapa de rectificación que se conoce. Tenemos la etapa del filtro, ¿sí? Que elimina los rizados de la forma de onda y tratamos de semejarle el voltaje a una DC pura, ¿sí? A un voltaje completamente lineal, como son las baterías o las pilas, ¿sí? Las pilas, las baterías, la batería del carro, de la moto, esas son voltajes DC lineales puros, ¿sí? Entonces eso es lo que se intenta y por eso hay una etapa de filtro. Hay una etapa de regulación, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros sabemos las etapas de funcionamiento de nuestro aparato, ahí podemos ir diagnosticando o podemos ir realizando la reparación respectiva. Entonces, eso lo haremos con esta fuente de alimentación como ejemplo. En la unidad 7 abordaremos el diagnóstico
de averías con el osciloscopio. De hecho, en la preparación de la materia, sí, está justamente realizado el diagnóstico de una fuente de alimentación con el osciloscopio. Ya eso lo veremos más adelante. ¿Sí? El osciloscopio es un elemento fundamental dentro de la reparación en el campo electrónico. Es la única manera en la que nosotros podemos ver o saber el estado, la operación de cada una de las partes del circuito de nuestro equipo electrónico. ¿Sí? No es lo mismo, ni tampoco es el complemento, los valores que obtenemos con un multímetro y lo que obtenemos con un osciloscopio. No, son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Es más o menos como estar hablando en el ámbito de la salud, de que usted sufre una fractura, ¿sí? Y si no tiene nada, usted solamente se palpa con la mano encima de la fractura y puede decir, sí, aquí está la fractura, porque ahí está escuchando que siente el dolor, ¿no? O puede ver el abultamiento que pueda presentar o lo que sea. Eso es lo que, a lo mucho que usted llegaría con un multímetro, ¿sí? Haciendo una semejanza. Pero cuando hablamos de osciloscopio, es como que usted ya le sacó la radiografía a la fractura y usted está viendo exactamente el hueso como está. Eso vendría a ser la analogía del osciloscopio. Entonces, en el uno solamente es palpar la herida y en el otro ver la radiografía. Esa más o menos es la analogía y la diferencia entre lo que usted obtiene con un multímetro y lo que usted obtiene con un osciloscopio. ¿Sí? Entonces, el manejo de este equipo en el diagnóstico de averías en el mundo electrónico es fundamental. Por último, en la unidad 8 se verá, se abordará respecto al mantenimiento en la industria, sobre todo a los diferentes tipos de mantenimiento, el correctivo, el preventivo y el predictivo. Ahí nos daremos cuenta de manera general, veremos en qué mundo estamos, ¿no? Nuestra realidad, en qué época está, ¿sí? ¿A qué época correspondemos nosotros según el tipo de mantenimiento que realizamos? Creo que todos hemos escuchado noticias respecto a los fallos, ¿no? Que han ocurrido. Fallo en la Termoesmeraldas, fallo en la refinería, fallo por aquí, fallo por acá, que conlleva a correctivos, a reparaciones, a trabajos grandes, ¿sí? Entonces no es tan alejado de la realidad que constantemente escuchemos el término correctivo y reparación. Es algo normal para nosotros, pero para los países del primer mundo no. Ellos dejaron de estar en el mundo del correctivo y de la reparación casi como hace 100 años. Entonces ese es el retraso que nosotros estamos teniendo. No debería ser común para nosotros escuchar un paro de planta por un fallo en el equipo, por una reparación o por un correctivo. No deberíamos escuchar eso. Sin embargo, es lo más común, ¿no? En nuestro medio. ¿Sí? Entonces, para que vean ¿qué sería? Una similitud de qué tan atrasados estamos nosotros en este ámbito, ¿sí? Respecto a los países del primer mundo. Los tipos de mantenimiento. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, hasta el momento. ¿No? A ver, entonces vamos haciendo preguntas. Es la manera en la que yo me puedo dar cuenta si es que están atendiendo o no, ¿no? A ver, vamos en lista.
Vamos con Anaelia Martínez. Buenas noches, estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, sí le escucho. Ok. Habíamos hablado que empezábamos con entender el funcionamiento de los elementos pasivos y activos. Yo sé que ustedes ya saben que es una resistencia, que es un capacitor, que es un inductor. Dígame en pocas palabras, ¿qué es una resistencia? ¿O cómo usted concibe una resistencia? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Es la que mide, digamos, más o menos el tipo de voltaje, ¿no? No. Verá que estamos hablando solamente de elementos en particular, ¿no? Estoy hablando de una resistencia. Sí. La resistencia, esos elementos pequeñitos en las tarjetas, con por lo general los antiguos, mejor dicho, los medios voluminosos, vienen marcados con unas franjas de colores, y porque ahí está codificado, en esos colores está codificado el ohmiaje que tienen las resistencias. Entonces, ¿qué creen ustedes que hace una resistencia? ¿Qué es una resistencia? Es por donde pasa la corriente eléctrica, ¿no? Como su nombre, perdón, Conductor. como su nombre mismo lo dice, profesor, se resiste al paso de la corriente. Ya se resiste, sí, esa ya es una Sí, interpretación, ¿no? Eso es lo que yo claro. quiero, que sepan interpretar qué es lo Resistirse al que paso de la hace, corriente, profe. ¿ya? Ujú, Se resiste. Ok, ujú. ustedes saben que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, ¿no es cierto? Si se resiste al paso de la corriente, ¿qué estará generando entonces? Una resistencia. Una sobrecarga, pues, profe. Mm, ¿Qué entiende por sobrecarga? O sea, está excediéndose de electricidad, está sobrecargado. Puede quemarse, no sé, la pieza que está soportando esa resistencia, ese voltaje. Ya. Bueno, no es tanto por voltaje, esa es otra cosa, ¿no? Que tienen que saber diferenciar. No es lo mismo hablar de voltaje que hablar de corriente. Aguanta la corriente para mandarla más leve, profe, puede ser, ¿no? Está como que resistiendo la corriente y la transforma en un flujo más suave. Ya. Por una parte está bien lo que dicen, sí, resiste el paso de la corriente, o sea, como que le detiene a la circulación. Entiéndanle que la corriente es el flujo como que fuera el agua, ¿no? Pero en vez de agua que sea un flujo de electrones. La Sí, transforma. están corriendo electrones a lo largo del cableado. Entonces una Produce, resistencia lo que hace es detenerle un poco el paso de de esa corriente, de esos electrones. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de generar calor. Toda resistencia limita la corriente, ¿sí? Porque empieza a generar calor, ¿sí? Entonces, la resistencia como nosotros lo vemos como elemento electrónico, no sé si ustedes se acuerdan de los focos incandescentes. La niquelina que se prendía no era más que una resistencia. Los calentadores de agua, bueno, en la sierra es más común utilizar calentador de agua en la ducha. El calefón. No, no calefón, el calefón es con gas, ¿no? Ese es otro sistema. Los que son eléctricos, No. ¿sí? Las No es, planchas, los la microondas. plancha también, las planchas, las de planchar, ¿no? La de planchar la ropa. Sí. No son más que niquelinas, ¿sí? Niquelinas que se conectan al circuito y calientan. Y la niquelina no es más que una resistencia. El foco incandescente no era más que una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Limita la corriente, pero la transforma, la energía, ¿sí? Transforma la corriente en calor. Por eso es que la corriente que pasa luego de la resistencia es menor, ¿sí? Imagínense que la resistencia es un elemento que está recibiendo, ¿no? Recibe electrones, ¿ya?
pero por una parte está convirtiendo en calor y por la otra parte está dejando pasar. Entonces lo que está dejando pasar obviamente es menos que lo que estaba ingresando. ¿Por qué? Porque la otra parte le está convirtiendo en calor. Y esa es la manera en la que trabaja una resistencia. ¿Sí? Entonces miren, si ustedes ya saben cómo funciona una resistencia, ya pueden saber qué daños pueden tener. ¿Ya? Si de cajón sabemos que una resistencia genera calor, lo más seguro es que si hay algún fallo en un circuito electrónico, ¿qué va a pasar? Que la resistencia se va a quemar y va a explotar. Y si una resistencia se rompe, explota dentro del circuito, ¿qué va a hacer? ¿Un circuito abierto o un cortocircuito? Cortocircuito. Si se rompe, Cortocircuito. si usted corta un cable, ¿está haciendo A un cortocircuito o está abriendo el circuito? Le está abriendo el circuito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces miren. Claro, ahí se... Sí, profe. Eso, entonces miren, una vez que ya hemos entendido bien cómo funciona la resistencia, sabemos que una resistencia cuando se dañe no me va a producir cortocircuito, más bien me va a abrir el circuito. ¿Sí? Entonces miren, ustedes ya van teniendo nociones, ¿sí?, de cómo diagnosticar un fallo en estos elementos. De la misma manera se puede hacer el análisis para el capacitor y para el inductor. En cambio, esos elementos, por ejemplo el capacitor ya no genera calor. ¿Qué es lo que hace el elemento, el capacitor? Como elemento... Pues almacena energía. Exactamente, almacena. Es un elemento de almacenamiento. Exactamente, almacena y específicamente almacena voltaje, almacena energía en forma de voltaje, ¿sí? Sí. El inductor hace algo parecido, también almacena energía, pero en forma de campo magnético, que después se transforma en corriente, ¿ya? Entonces ven, la resistencia transforma la energía eléctrica en calor. El capacitor y el inductor, en cambio, almacenan la energía eléctrica. El uno en forma de voltaje y el otro en forma de campo magnético. ¿Sí? No sé si eso les enseñaron cuando hablaron de resistencias, capacitores e inductores, o solamente eran valores que usted calculaba, ponía en el circuito, sacaba el valor del voltaje, el valor de la corriente y listo, y este es el circuito, sin entender cómo es que funcionan los elementos. ¿Ya? Sí, profesor. De eso es lo que se va a tratar en esta asignatura, de que ustedes entiendan cómo funcionan los elementos para así ustedes puedan identificar más fácilmente los fallos que se puedan producir. ¿Ya? Entonces ya saben, de aquí en adelante ya saben que si una resistencia se daña, no va a ocasionar un cortocircuito. Va a abrir el circuito. Va a abrir el circuito. Cosa diferente, en cambio, a los diodos o a los transistores, ¿sí? Eso sí pueden o quedar como cortocircuito o como circuito abierto. ¿Ya? Eso ya hemos de ver más detalladamente en clase. Dígame. Profesor, mire, en este caso, la moto tiene resistencia, pero si se quema la resistencia, se afecta, en este caso, la batería o la bobina también, se afecta más o menos, en este caso la moto. Claro, ahí hemos de ver el efecto que tiene, ¿no? O sea, usted está abriendo la parte del circuito, pero hay que ver cómo se afecta el resto de elementos del equipo. Sí, eso es lo que debemos ir identificando. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan qué pasa con esos elementos, ¿sí? Para que tengan una idea
de cómo ir diagnosticando el fallo. ¿Ya? Listo, vamos viendo. ¿Qué más? Listo. Ya, eso en cuanto a los elementos, a la parte de lo que era la soldadura y desoldadura, viene de la mano con la determinación del funcionamiento de los elementos, ¿no? Usted sabe que, y eso ya debieron haber visto, que resistencias en serie, por ejemplo, se suman, ¿no es cierto? Resistencias en paralelo, hay una fórmula de cálculo para sacar el equivalente, ¿sí? Lo que significa que yo no puedo ir a medir, ¿sí?, el valor de una resistencia con el elemento soldado en la tarjeta. Lo que necesito es desoldar el elemento y ahí poderlo medir. De no, la medición que yo obtenga no va a ser real. ¿Ya? Entonces, para hacer eso posible, usted tiene que también saber cómo soldar y desoldar, cómo utilizar el cautín, ¿sí? ¿Qué tipo de cautín? La temperatura, cuál será mejor, el de lápiz, el de pistola, la fuente de calor, ¿cuál es el mejor? Entonces eso va a depender del tipo de encapsulado, del tipo de constructivo que tenga el elemento, ¿sí? Hay elementos que imposible que usted pueda utilizar un cautín, sea de lápiz o sea de pistola. Usted lo que va a necesitar es aire caliente, porque es la única manera de poder desoldar ese tipo de elementos. ¿Ya? Entonces, eso también va ligado bastante a la parte de ver si un elemento tiene avería o no tiene avería. La parte de los elementos de limpieza viene también de la mano, ¿sí? Malos contactos en el mundo de la electrónica hace que se produzca un fallo. Ustedes saben por todo lo que se trató en la propaganda de los candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Ustedes se han de acordar de la propuesta de extraer el oro de los celulares, ¿cierto? ¿En qué parte tienen el oro los celulares o los equipos electrónicos? ¿En qué parte creen ustedes que tienen oro? En los pines de contacto. En los contactos, exactamente. En los pines de contactos. Es el punto de fallo más frecuente. ¿Por qué utilizarán oro? El oro es el mejor conductor de la electricidad. Sí, costoso, pero es el mejor. Y en el mundo de la electrónica lo que se quiere es que se haga un buen contacto. ¿Por qué? Porque evita dos cosas. Una, la pérdida de la información, y la otra, que no se recaliente el elemento porque se puede dañar. Acuérdense que un mal contacto hace que circule más corriente por ese punto y que se eleve la temperatura. ¿Ya? Entonces, para eliminar todos esos problemas, se utiliza, ¿sí?, en los puntos de contacto. Ya van a ver más adelante cosas tan simples como limpiar justamente los puntos de conexión de las tarjetas, ¿sí? Es suficiente para dar solución a un montón de fallos que se presentan en equipos electrónicos. No sé si alguna vez les pasó a ustedes que su computadora se apagó, no respondió, no se prende, les llevan donde el técnico y en menos de 5 minutos le entregan. Por ahí se esconden, no sé si les han visto qué es lo que hacen, ¿no? No sé si les han visto. Quienes les hayan visto, lo único que hacen es les sacan las memorias RAM, les limpian los contactos, le vuelven a conectar y le prenden y le entregan. ¿Sí? Quienes han visto eso... Son ladrones con técnica, profe. ¿Perdón? Son ladrones con técnica. Sí, mayor
esa es la mayor parte de los fallos que tienen en los computadores, ¿no? Ya les doy la pauta para que hagan la prueba si es que quieren. La próxima que vean a alguien que tiene un equipo dañado, desármele y solamente limpie los contactos y va a ver que se va a recuperar. ¿Qué más? Entonces, productos de limpieza, Profesor, las fuentes, dígame. pero no son todos los aparatos que solo se limpian y se arreglan. Ah, no, yo digo fallos así generales, ¿no? Ya, o sea, cuando usted quiere prender la computadora y le sale la pantalla que no se le prende, pero ya si Claro, definitivamente no ahí se le ya prende otra para cosa. nada, ya es otra cosa, ¿no? Por eso, pues. Ah, y no digo que todos los fallos sean por eso, ¿no? Digo los más frecuentes, sí. Pero los que todavía intenta prenderse la computadora, pero de ahí le salen las alarmas. O sea, significa que todavía está vivo, pero algo le pasa. Ya si es que usted ve que definitivamente no se le prende nada, es porque ya ahí sí tiene un fallo grave. Ya no sería solamente de limpiarle los contactos. Listo. Fuentes de alimentación. Ya sabemos que todo utiliza fuentes de alimentación. Cuando veamos la parte de las fuentes de alimentación, ahí ustedes entenderán. ¿Han visto por qué muchas veces cuando conectan el cargador del celular o conectan el adaptador de la laptop, se produce un chispazo en el tomacorriente? ¿Han visto eso? Sí. Ya. Cuando analicemos ahí entenderán el por qué. Profesor, ¿no será que porque hay energía en el condensador del aparato? No, O sea, se cortó. no es porque hay energía en el aparato. Vean, ese fallo, bueno, no es fallo, es un funcionamiento normal, se diría. Tiene explicación solamente en los condensadores. Un condensador, dijeron que acumulaba energía, ¿no es cierto? Acumulaba Sí. voltaje. Correcto, el voltaje. ¿Cuánto tiempo? Almacena Ya. en voltaje, profe. Cuando está desenergizado el equipo, el voltaje de un capacitor Sí, es mismo. cero, ¿no es cierto? Es cero el voltaje de un capacitor. Se mantiene. Se mantiene ahí. Por lo general todos los equipos tienen ya un circuito que le descarga a los capacitores. Ya muy difícilmente en la actualidad hay equipos electrónicos que se queden con condensadores cargados. No, ya eso ya creo que por diseño Profe, ya está fue colocado. un elemento que le provoca la descarga. No es descarga, verá, lo que pasa es que el capacitor, al estar descargado completamente, ¿sí? ¿Qué valor de voltaje tiene? Ya. Valor de voltaje Cero. cero, ¿no es cierto? Cero. ¿Ya? Usted dice que el capacitor acumula voltaje, entonces cuando usted le Sí. conecte, va a empezar a cargarse el capacitor. Va a empezar a cargarse ¿desde qué valor? Desde 0 voltios hasta 6 voltios, 200. 12 voltios, el valor que tenga el capacitor, ¿sí o no? Pero ¿qué significa tener en un elemento 0 voltios? ¿Qué significa tener en un elemento 0 voltios? Que la corriente es nula. No, Que no hay pues, que corriente. es un cortocircuito, ¿sí? Usted coja un multímetro y una las patas del multímetro midiendo en voltaje, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar No, cero. ahí se va a hacer un corto, pues. Ahí está cero. Porque ahí no hay. Es un corto instantáneo. ¿Por qué? Por Porque el eso, momento que usted ya le conecta, el capacitor de lo que estaba en cero ya empieza a acumular, pero por un pequeñísimo instante es cero. Y el capacitor es el que produce ese chispazo. ¿Sí? Y no es siempre que produce el chispazo. ¿Sí? Porque no siempre le calza el momento de que la onda rectificada, ¿sí? Hace que el pase voltaje el momento en que está cero. También coincide en que la onda rectificada es cero el momento que usted conecta
Sí, y es 0 también el capacitor. Entonces los dos empiezan a incrementar, tanto la señal rectificada como como el capacitor. Entonces en esos casos, por ejemplo, no hay chispazo. ¿Sí? No siempre se genera el chispazo. Eso depende de la situación en la que esté. ¿Sí? En el momento de conexión del equipo. Pero eso quiere decir que perdón que le interrumpa, en dígame. el momento llega, o sea, llega en 0, ahí es que se produce el chispazo. Cuando el capacitor está completamente descargado y conecta el equipo, en ese momento existe ese efecto. Ya una vez que ya le conectó, ya no se va a volver a presentar el chispazo. ¿Por qué? Porque el capacitor ya va a quedar cargado. Durante todo el tiempo que esté en funcionamiento, ya el capacitor nunca va a bajar a 0. Hasta que le apague nuevamente, obviamente, ¿no? Ya. Pero eso, profesor, no se ve en todas las computadoras, por ejemplo, en todas las laptops, ¿no? Eso digo, no siempre se ve el chispazo. Es más, en el mismo aparato, habrá veces que cuando conecta hay chispa y cuando conecta no hay chispa. Profe, porque el mismo, o sea, si se desconecta el mismo aparato que en un momento dio un chispazo, al volverlo a conectar, hay muchas veces que no se vuelve a dar, como en reiteradas ocasiones se da. Digo en la parte personal porque tengo una plancha que siempre suele suceder esa cuestión del chispazo. Sí, hay que ver la condición en el momento que está conectándole. Ya eso hemos de abordar más a detalle cuando veamos la parte de rectificación. Sí, acuérdese que cuando usted rectifica la onda alterna empieza a 0, sube de manera sinusoidal, ¿no es cierto? Hace una montañita y baja y nuevamente pasa por 0. ¿Sí? Digamos que el momento que usted conectó, justo la forma de onda estaba cercano a 0. Entonces, si el voltaje estaba cercano a 0 y el capacitor estaba descargado, no se produce tanto chispa. Pero cuando usted le calza que el voltaje está en la cresta mayor y en ese momento usted conecta el equipo, ahí sí se ve el efecto y ahí es donde que se puede evidenciar la chispa. Ya, eso va a depender del momento en el que usted le conecte. Como dice, no siempre se produce, ¿sí? Porque depende de la condición. Pero bueno, como dije, eso es lo que abordaremos. Pero si se dan cuenta que ya esos fallos vienen del mismo hecho de entender cómo funcionan los elementos. Por eso la importancia de saber cómo funcionan los elementos. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Criterios de evaluación. Importante. Como les había mencionado, la participación en clase, ¿sí?, tiene el 10% del valor de la nota parcial. ¿Ya? Eso, como les dije, yo haré consultas o aquí en el video queda grabado las participaciones que ustedes hacen, ¿sí? Entonces ahí es fácil saber quiénes participan, quiénes están en clase, quiénes no. Por ejemplo, yo sí soy bien claro en decirles, ¿no? No por el hecho que están conectados significa que están en la clase. En esta modalidad es muy fácil engañar, ¿no? Pero ahí es donde que yo pregunto, ¿a quién engañan? Si el mayor interesado en aprender es usted, entonces ¿a quién engañan? Al docente no tienen por qué engañarle, porque él está ejerciendo su trabajo y está consiguiendo réditos por ese trabajo. Más bien el que está engañándose y el que está perdiendo es usted mismo, porque usted es el que necesita aprender para convertirse en profesional. Pero de todas maneras esta modalidad hace que sea fácil engañar, ¿no? Ya basta con conectarme, le apago la cámara y puede estar haciendo alguna otra actividad. Sí, y creo que es bastante común en varias personas que obviamente no están interesadas en aprender. Entonces, cuando yo hago preguntas, por lo general no hay quien responde, entonces ahí ya se va notando quién está conectado pero no está en la clase, ¿sí? No confundan conexión con estar en la clase. Entonces, eso evalúo yo aquí con el 10% en lo que es participación de clase. Las tareas que las realizaremos tiene una ponderación del 20% de la nota del parcial. Puede ser una o varias tareas que hagamos y todas se promediarán, se sacará una nota final. Cuestionarios cerrados, las famosas pruebas en el aula virtual,
también tienen un valor, un peso del 20% de la nota del parcial. Puede ser una o varias pruebas que tomemos a lo largo del parcial, ¿sí? Exposición temática, en realidad es la participación en los foros, ¿no? Nosotros organizaremos foros en el aula virtual sobre un tema en específico, ¿sí? Y ustedes participan de ese foro. Más o menos lo que acabamos de hacer ahorita, respecto al chispazo cuando se conectan las fuentes en el tomacorriente. Ya, ese era el tema. Y cada uno, los que comentaron, iban diciendo, eso se produce por esto de acá, no, el otro, esto se produce por lo de acá. Y el debate, el criterio con el que abordan la temática es lo que se va calificando. ¿Sí? A eso le considero yo exposición temática. ¿Sí? Es un debate de un foro dentro del aula virtual. Tiene una valoración del 20% del parcial. Y como ustedes saben... Profe, una consulta. Dígame. Perdón que le interrumpa. Periódicamente tendremos dichos foros en el parcial. ¿Perdón? Periódicamente tendremos dichos foros en el parcial. Sí. Por lo menos uno. Sí, igual que las tareas y los cuestionarios. Sí, por lo menos uno. Mientras más tengamos sería mejor. O ahí vemos, ¿no? Hay muchas veces que se manda una tarea y casi todos tienen bajo, entonces se ayuda con otra tarea. O de pronto hay una prueba y todos sacan una valoración, una nota baja. Entonces tomamos otra prueba para que traten de recuperarse. Entonces ahí veremos si va a ser una, va a ser dos o van a ser tres. ¿Sí? Eso dependerá de cómo sea la respuesta de ustedes. ¿Sí? Y el examen parcial, que es el 30% de la nota, esto es fijo, este valor es fijo, entonces no se puede hacer nada. Sumamos el 100% de la nota total. ¿Sí? Esa es la manera, ese es el criterio de evaluación que llevaremos en esta asignatura. ¿Sí? Participación en clase. ¿Cuándo termina el primer parcial? Disculpe. Tareas, cuestionario y exposición. El primer parcial, déjeme ver, eso está por acá. Evaluación del primer parcial es del 2 al 6 de agosto. En el mes de agosto. Sí, del 2 al 6. Y la primera semana de agosto son los exámenes del primer parcial. Ya, profe, muchas gracias. Y las del segundo parcial para las TESAI es un mes después, la primera semana de septiembre. La primera semana de septiembre es el segundo parcial, profe. Sí. Un mes nomás. Sí, un mes nomás. Ustedes terminan antes por la dualidad, ¿no? Claro, pues. Listo, esos son los criterios de evaluación y adicional tenemos la bibliografía recomendada y sobre todo la guía de estudio que elaboramos los docentes en la que nos guiaremos para las clases. ¿Sí? Eso es todo, es toda la socialización del programa de estudio de la asignatura. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, algo que quieran acotar. Los temas tienen relación a la asignatura, no tienen relación. El criterio de evaluación está bien, está mal. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna pregunta? Está correcto, profesor, todo hasta ahí. Ok, listo. Entonces, revisado el PEA y revisado los lineamientos del aula virtual, revisado los lineamientos del grupo de WhatsApp, ¿sí? Y respecto a las clases en línea, creo que todas las condiciones, todas las directrices para llevar este curso están dichas. No sé si quieran
¿Alguna otra directriz, sea para el grupo de WhatsApp, las clases en línea o el manejo del aula virtual? ¿Algo específico que de pronto ustedes crean que les ayuda bastante? Profesor, Dígame. una consulta. ¿Es para las clases? ¿Es el que mandó ahorita en el WhatsApp? ¿Ese va a ser siempre? Sí, es un solo link, ¿no? Mantenemos un solo link para todo. Eso es lo que les decía al inicio. ¿Sí? Las clases, todas las clases son en línea para empezar. Y siempre van a tener el mismo link. Y todas las clases van a ser grabadas y subidas al aula virtual. Eso está aquí dentro de los avisos, ¿no? Profesor, buenas noches, una pregunta. Dígame. ¿Vamos a utilizar algún tipo de programa para realizar prácticas o vamos a comprar materiales, vamos a utilizar prácticas? ¿Cómo vamos a entender la materia suya? Ya, software específico de pronto no, porque no es para armar circuitos, más bien es entender, ¿no? Lo que sí para la práctica, y es algo que creo que todos tenemos en la casa, algún aparato dañado, ¿no es cierto? Entonces, de ese mismo aparato nos serviremos para practicar lo que es soldadura, desoldadura, ¿sí? Acuérdense Eso, que... profe, y de pronto usted no puede decir qué tipo de aparatos nos podría servir como para la práctica en especial. De manera indistinta, cualquier equipo electrónico, sea una radio, ¿sí? DVD, televisor. DVDs, Hola. televisores, ¿sí? Profesor. En todas esas van a encontrar los diferentes encapsulados, que es otra cosa que también ustedes deben ver, ¿no? No todos los encapsulados son iguales. Acuérdense que las tarjetas antiguas, nosotros teníamos los elementos con patitas, ¿no? Las patitas que atravesaban la tarjeta y se soldaba por la parte de atrás. Ahora los elementos son mucho más pequeños y de montaje superficial. Significa que la suelda es ahí mismo donde está el elemento. Ya no traspasa la pata la tarjeta. Entonces hay que soldar. Pero Entonces tenemos ese pero tipo de esos elementos. son chi, ¿Perdón? esos son chi. No necesariamente. También son resistencias, también son capacitores, ¿sí? Que son de montaje superficial. No necesariamente son los chips los que son de montaje superficial. ¿Ya? Entonces, eso iremos abordando. Y ustedes van a ir viendo dentro de los equipos que tengan todos esos elementos y van a ir practicando, ¿sí? Porque otra cosa también es importante. Por un lado decimos que para poder determinar si un elemento está bueno o malo, tenemos que desmontarle de la tarjeta. Pero ahí viene un inconveniente. Y si el elemento estaba bueno, pero por el hecho de que usted calentó demasiado el elemento para desmontarle, es ahí donde se dañó, ¿sí? Usted queda en la incertidumbre, ¿no es cierto? Porque usted le saca el elemento, le mide y dice está dañado, pero usted no va a saber si estuvo dañado o le dañó al sacarle. Entonces es bien importante que usted sepa manejar el equipo de suelda, ¿sí? Porque usted de pronto le daña por sacarle y usted cree que ese fue el fallo. ¿Qué es lo que va a hacer? Conseguir otro elemento igualito, le vuelve a conectar, va a hacer funcionar el equipo y nuevamente va a seguir el fallo, porque no cambió el elemento que estaba dando fallo originalmente, sino que cambió el elemento que estaba dañado, sí, pero se dañó porque usted le dañó al momento de desoldarlo. Entonces, eso sí necesita bastante práctica, ¿ya? Pero para eso no vamos a adquirir nada ni a comprar nada. Todos tenemos algún equipo electrónico dañado, entonces vamos a tratar de practicar en esos equipos. Profesor, justamente ahí quería llegar. Para los equipos de suelda necesitamos algún tipo de soldadura especial, líquidos, no sé, pues eso yo no tengo en la casa, un ejemplo. Ya, eso cuando estemos abordando el capítulo correspondiente a eso en la materia, ahí hablaremos con detalle. De aquí, ¿qué le puedo adelantar? Solamente lo básico, ¿no? De pronto, algún material en sí básico que necesitaremos como para ir comprándolo desde ya. Me imagino que el cautín es súper necesario, el cautín. ¿Algún tipo especial? La pasta. O un a ver, cautín común. lo que siempre les digo, ¿no? O sea,
Depende para lo que usted lo vaya a utilizar. Si es solamente para practicar y saber momentáneamente, puede usted solamente conseguirse el baratito que es de unos $5, creo que le viene el cautín, le viene pasta, estaño y todo lo demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a servirle, sí, pero son equipos que no le van a durar mucho tiempo. Ahora, usted quiere ya comprarlo para trabajarlo de aquí en adelante por mucho tiempo, entonces ahí sí ya la situación cambia. Ahí podría invertir en un equipo de mejor calidad, de mejores prestaciones. ¿Sí? Pero si es solamente para la práctica, lo más barato que puedan conseguirse. Si hay equipos baratos de suelo. Eso, hasta en el aquí creo que encuentra cautines de los baratitos. Sí. ¿Sí? Entonces no hay por qué complicarse en eso. ¿Sí? Y no es que el uno sea mejor que el otro. Ya vamos a ver que todo va a depender de una sola cosa, que es la temperatura. Lo que queremos es calentar el estaño, y el estaño se calienta a una temperatura específica. Entonces basta con que el cautín llegue a esa temperatura y ya le sirve. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay equipos malos, equipos buenos. Basta con que llegue a calentarse al punto que se necesita y listo. Ya cumplió su objetivo. Ya de ahí que el material sea malo y no le dure mucho tiempo, ya esa es otra cosa, ¿no? Que obviamente al ser un cautín baratito se va a oxidar rápido y no le va a durar mucho tiempo. Pero lo suficiente, si es que va a ser un trabajo no tan seguido, no tan cotidiano, le va a servir para hacer cualquier tipo de trabajo en su casa, para poder reparar algo en su alrededor. ¿Sí? Eso es, jóvenes. No sé, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Ya? Si es que no, a ver, mi ayuda, por favor, me van ayudando con su apellido para la asistencia. No hay listas todavía oficialmente, aquí les pongo, como pueden ver, este es el sistema institucional, pero todavía no está subido las listas para tomar asistencia. Yo suelo tomar asistencia directamente en el sistema, pero en vista de que todavía no está subido, entonces voy solamente a anotar el apellido, ¿no? Espero que no haya varios compañeros con el mismo apellido. Empiezo aquí, está Martínez, Anaelia, no sé si haya otro Martínez, y ahí viene Bernaza, Trujillo, Vera, Mesa, Chichande, Castillo, está Jane, Salcedo, Padilla, Santiago, Mosquera, Paredes, Taya, Méndez, Sebastián Gleim, son dos. Sí, profesor, son dos compañeros. Allá. Entonces ahora sí pongámosle S, era F. Y Mendoza. Mendoza no creo, ¿no? ¿Alguien más que no haya nombrado? Profesor, buenas noches. Paredes está mal escrito. Y disculpe, el primer apellido es Bone. Ah, sí, Paredes está mal escrito. Paredes.
Primero es Bone y después va Paredes. Ah, pone su primer apellido. Sí. Ya. No, yo le estaba copiando de lo que está aquí en el registro de la conexión, ¿no? Ok, entonces lo dejamos así. Ya, esa sería la asistencia. No sé si estamos con curso completo o si todavía hay quien no asistió. Ok. Listo, jóvenes. Entonces, no sé si están todos matriculados en el aula virtual. De pronto, el día de mañana les habilite la prueba diagnóstica. Esperemos, ojalá me alcance el tiempo. Sí, para tomar de una vez la prueba diagnóstica, y para ello ustedes tienen que estar registrados en el aula virtual. 15 están registrados en el aula virtual. Y acá tenemos 17. Entonces hay dos personas que no están registradas, ¿no?, en el aula virtual. Por favor, registrarse para que puedan acceder a la evaluación diagnóstica. Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, esto ha sido todo sobre la socialización del PEA, de la asignatura, del programa de estudio de la asignatura. Profe, una consulta. Dígame. ¿Qué tiempo va a estar la prueba de diagnóstico? Si la hacemos el día de mañana, nos conectamos a clase normalmente. Mañana tenemos a las 19:40. Nos conectaríamos a clase y yo les indicaría y les daría una media hora o 40 minutos de las 2 horas que tenemos al final para que puedan realizarlo. ¿Sí? Ah, ya dentro de las horas clase entonces. Dentro de las horas clase, exactamente. Ok. Ya. Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, inquietudes, entonces eso es todo por hoy. Nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan una buena noche. Igual, profesor, hasta mañana. Muchas gracias, pase bien. Yo, profesor, cuídese. Ok, gracias. Hasta Gracias, mañana. profe.